Si hay bandas que me encantan en este planeta, es Information Society. Pero pasa algo muy raro con Information Society. No te vayas. Information Society sacó el primer disco en 1985 y se llamaba Creatures of Influence. Es un disco que está bueno, hubo una revisión no hace mucho, pero no es el Information Society que vos conociste después. El Information Society que vos conociste después, el de este disco, sale en junio de 1988. Raramente sale por Tommy Boy, que es un sello que edita rap y soul y hip hop. Raro, ¿no? Este CD tiene una característica, que fue uno de los 2 CDs que yo sé que hay en existencia y que tuve, que traen gráficos. Es decir, vos ponías el CD en una compactera especial, que tenía una salida a tu televisor, y podías ver las letras de las canciones, con una cosa bastante básica, pero que estaba buenísima. Ellos incluyeron todos los videos que venían acá en el DVD que se llama It's Useless to Resist Us. Ok, ahí podés ver todo lo que venía en este CD. Pero lo raro de este CD es que es un CD graphics. El segundo CD que yo tuve, y que también tiene graphics, y que también lo incluyeron en la edición limitada de Breakfast Blue, en el DVD, es el CD Breakfast Blue, que viene también con gráficos de esto que el otro que le incluyeron en el DVD. El tema es que se anuncia que se iba a reeditar el 17 de junio del 2022 por Tommy Boy también. Yo me lo compré sin dudar. Me llegó cuando me tenía que llegar. La tapa se ve muy bien, tiene muy buena calidad. Hubo gente que dice que la contratapa no tiene tan buena calidad y que no es fiel a lo que era la tapa original, y que la tapa frontal es solamente agrandaron la tapa, porque si vos ves la tapa del CD, lo voy a sacar de la caja para que lo veas mejor. Vos fijate el encuadre que tiene, la distancia que hay del último dibujito al borde, y fíjate esta, que el verde casi está tocando el borde, como que dicen que lo agrandaron de la tapa del CD. No sería nada raro. Bueno, esto salió en una edición limitada, el vinilo es transparente, lo de adentro viene tal cual era el original. Esto es como si fuera plástico, pero plastificado con una. Como flexible, no sé cómo explicártelo. No es papel, es como papel con una textura de bolsita, no sé cómo explicártelo. Y el vinilo viene transparente. Hubo gente que se quejó y hubo gente que yo te puedo asegurar que esto suena perfecto. Hubo gente que decía, no, me salta la púa. A ver, en la era de los nabos que compran esas bandejas de plástico, esas Crossley y esas basuras que compran y después se quejan de que los vinilos, o compran esas porquerías carísimas que vienen a correa y que las podés sacar directo a parlantes, esas porquerías, y después se quejan de que los vinilos no les funcionan bien. Yo te puedo asegurar que esto suena perfecto, no salta, no tiene fritura, no tiene nada. Pero como si esto no fuera poco, la alegría de que hayan sacado esto, también sacaron este, que originalmente sale el 26 de octubre de 1992 y esto salió en el 2023. Esto tuvo un delay terrible. Se atrasó 2 veces y no se atrasó por 5 días. Se atrasó por un montón de tiempo. Pero originalmente, cuando yo lo compré, tendría que haber sido entregado muchísimo antes y yo tenía miedo de que esto no salga nunca. Tuve un momento miedo de que se cancele y no salga nunca. Le voy a sacar la bolsilla esta. Es un disco que a mí me encanta. Me hubiera gustado que editen Hack primero con todos los remixes. Pero esto trae, además del disco remasterizado, trae Going Going Gone, la Saber Vocal Mix, la Mind Warp Mix, Peace and Love Incorporated, la Passion Mix y la Disco Mosh Pit Mix. Está bueno, man. Es decir, por una edición
nueva, que le hayan metido, que se hayan dignado, por una banda tan chiquita como Information Society, que se hayan dignado a meterle y hacer ediciones de 180 gramos, es buenísimo. Y del otro lado viene con toda la información. Los vinilos son vinilos negros. Suenan súper lindos. Y yo me jacto de tener un buen equipo de audio para decirte si suenan bien o mal. Esto me parece que no lo voy a poder zafar yo. Mi gerente, estos cuando vienen redonditos así, no los zafás estos stickers. Entonces, no lo voy a zafar este sticker. Lo voy a tener que recortar. Bueno, en definitiva, ¿por qué te decía que pasó algo raro con Information Society? Porque Information Society tuvo muchísimo éxito en todo lo que fue América, toda América, Latina, Central y Norte. Tuvo éxito en Canadá, pero en Europa, cero. ¿Sabes qué? Es muy difícil conseguir que vayas a una disquería y veas vinilos remixes de Information Society o 12 pulgadas. Es rarísimo. Y cuando los ves te los tiran por 50 centavos porque no pegó. Entonces es una cosa muy rara lo de Information Society fuera de América, ¿no? Creo que es una banda que está buenísima. Me gustaron todas sus formaciones. Recordá que había una chica al principio que después se terminó yendo por problemas personales. Después había una chica que era japonesa que entró a tocar batería, que era buenísima. Que pobrecita la chica murió. Después se pelearon. Hubo todo un lío. El cantante se puso a hacer música para PlayStation, para juegos de PlayStation y juegos de PC y todo eso. Después se amigaron. Salieron de gira, una cosa muy loca. Él me parece que es súper divertido en vivo. Me parece que en comparación a otras bandas que son un bodrio, él es súper divertido. Yo en Argentina, no sé si fue en un recital de... lo saco, lo zafo. Lo zafo. Qué grande. Lo zafé entero. Gerente general en sacado de stickers. Yo vi un recital de él que no sé si fue en Argentina, que estaba con un sándwich, morfando un sándwich mientras cantaba. Me pareció buenísimo. Me parece que es un tipo divertido, que es llevadero para ver un recital de ellos. Entonces, voy a intentar dejarte links de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque son las dos ediciones limitadas y los precios probablemente se hayan ido a las nubes. Mi opinión sobre el sonido es óptimo. El primer disco suena que es una barbaridad y el segundo disco no suena tan bien como el primero, pero suena súper bien. El CD con los gráficos... Bueno, si te lo querés comprar para tener una rareza, comprátelo para tener una rareza, porque no sé a esta altura quién tiene las compacteras que tienen CD Graphics. En Argentina llegaron un montón de compacteras que tenían CD Graphics. Pero si la comprabas de casualidad, porque te la compraste y mira, justo tiene Graphics también. Pero yo me acuerdo que la compactera venía con un CD de muestra que venían todas cosas re berretas y esto que el otro. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.